Muy buenas noches a todos, colegas. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos nuevamente. Bien, hoy vamos a tener una clase muy particular. Vamos a estar hablando sobre la presencia de los caninos retenidos y su característica clínica. Bien, hoy vamos a tener esa clase. Bien, y vamos a estar comentando acerca de las características, las funciones, qué tipo de alteraciones pueden llegar a tener, cuáles son las indicaciones en la parte ortodóntica y todo eso. Bien, vamos a poder tener un tiempo donde vamos a poder conversar, vamos a poder analizar, bien, y vamos a poder ver el tratamiento quirúrgico a seguir de cada uno de estos tratamientos. Quiero mandarles un cordial saludo a todos. Bien, como es ya a menudo habitual, al finalizar de la charla vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas. Bien, también si ustedes nos quieren hacer llegar algún saludo de algún otro país, también con mucho gusto nosotros lo vamos a también a decir acá en la charla. Bien, vamos a tener este tiempo de poder conversar y vamos a preparar nuestro temario. Bien, vamos a poder ver un poquito acerca de los caninos, las características que pueden llegar a tener, la parte clínica, bien, principalmente las características clínicas de cada una de ellas. Bien, clásicamente cuando hablamos de cirugía, cuando hablamos de la parte quirúrgica, hablamos de dos alternativas. Tenemos dos alternativas importantes. Una de las alternativas es poder realizar la exéresis de la pieza dentaria. Bien, otra alternativa que tenemos es poder hacer la liberación. Bien, ahora bien, ¿cómo debemos realizar nuestro abordaje quirúrgico? Bien, ¿cómo podemos llevar a cabo nuestro abordaje? Nosotros cuando vayamos a tomar en cuenta este gran aspecto, tenemos que tomar en cuenta primero un buen tratamiento de tipo ortodóntico quirúrgico. Bien, hablar bien con el profesional, con el ortodoncista, quien va a estar a cargo acerca de todo esto, bien, para poder delimitar básicamente lo que nosotros vayamos a hacer. Bien, es por eso que en esta noche vamos a hablar un poco acerca de lo que son las liberaciones, qué características tienen, y al final de la charla, bien, vamos a poder responder algunas preguntas, dudas que queden al respecto, para que también podamos tener un tiempo de conversación. Bien, vamos a tener este tiempo. Los caninos generalmente van a tener las siguientes causas por las cuales no van a erupcionar. Habitualmente, por la posición ectópica del germen que pueda llegar a tener el germen temporario, no está en una posición ideal. También por la presencia de obstáculos a nivel de la erupción. Bien, habitualmente cuando a veces hay una exéresis temprana de una pieza temporal, bien, lo que llega a suceder o lo que llega a pasar es de que sucede de que no hay espacio, bien, la falta de espacio al perder la barrera tanto gingival como la parte ósea, produce este tipo de alteraciones, bien. Este tipo de alteraciones, la pérdida de espacio, va a llegar a producir muchas limitantes en cuanto a la erupción temprana del canino, bien. Los obstáculos en lo que habitualmente tiene que vencer también puede estar obstruido o detenido por la presencia de algún odontoma, bien alguna pieza dentaria que esté fuera de lugar. Bien, esas son sus características. Otro también puede haber algún tipo de defectos que pueden tener a nivel del folículo, bien con la presencia del folículo. A la característica del folículo, bien, si el temporario no está en una posición ideal, este no va a poder erupcionar en su lugar ideal. Bien, estas barreras deben ser bien planteadas para que el canino pueda erupcionar normalmente. Bien, habitualmente cuando pensamos en esto, tenemos dos alternativas. Bien, no vamos por otros rumbos. Vamos a ver la parte directamente la parte quirúrgica, o bien hacemos la exodoncia de la pieza dentaria o hacemos la fenestración o liberación. Cuando nosotros hablamos de un canino superior, tenemos que hablar de una anestesia a nivel infiltrativa y también troncular. Lo ideal es combinar ambas. Podemos hacer una técnica a nivel de la zona del nervio infraorbitario bilateral, de la zona donde vayamos a operar, bien,
o también técnicas infiltrativas a nivel de la zona, como es el nervio alveolar anterior, bien, donde hacemos pequeñas infiltraciones para poder ver esas características mismas. Bien, una vez realizado este tipo de tratamiento, bien, nosotros tenemos que pensar en también cubrir la parte del paladar. Bien, anestesiamos el nervio palatino, bien, en la zona intra donde vayamos a trabajar, intralesional de esta zona. Bien, cuando tenemos el canino en la parte inferior, si bien en la parte superior podemos hacer una técnica a nivel crevicular solamente, pero en la parte inferior necesariamente vamos a necesitar algún tipo de incisión en la cual vayamos a trabajar. ¿Qué tipo de incisiones se realizan? Los tipos habituales de incisiones que vayamos a realizar a nivel de este lugar van a ser de tipo Newman, pueden ser parciales, bien, para tener la localización exacta. Si nosotros vamos a hacer la exéresis, lo ideal es complementar la odontosección con la ostectomía, ¿bien? ¿Por qué complementar ambas? Porque si nosotros no realizamos una de cualquiera de estas, podemos llegar a lesionar piezas dentarias donde el paciente va a sentir algún tipo de alteración, molestias, etcétera, ¿bien? Así que tomemos muy en cuenta estas situaciones quirúrgicas para que después no tengamos ningún tipo de complicación. Bien, hay un journal muy interesante que a mí me llamó la atención, donde refleja los abordajes ortodónticos quirúrgicos de las inclusiones dentarias, tomando en cuenta siempre el parámetro con el ortodoncista. Bien, básicamente en este journal se describe 6 tipos de colgajos, una que es la fenestración clásica o excisión de tipo gingival convencional, el colgajo vestibular en reposición completa, colgajo palatino en reposición completa, el colgajo vestibular a nivel de la reposición apical, el colgajo vestibular de la misma manera, de reposición y de trasplantación apical, la alveolectomía conductora y la reubicación y autotransplante. Bien, estas técnicas deben ser abordadas desde un punto de vista quirúrgico ortodóntico. Bien, no podemos realizar ningún tipo de tratamiento de fenestración sin que el ortodoncista haya tomado partida para que también pueda acompañarnos en el tratamiento. Bien, la frecuencia de retención de los caninos, sobre todo en los maxilares, se encuentra en un 34% y con más frecuencia en el maxilar superior que a nivel de la mandíbula. Bien, básicamente Bernstein hace una clasificación que el canino superior es el diente con que más frecuencia se encuentra incluido en un 34%. Bien, después el segundo premolar y el canino inferior en un 4%, esto tomando en cuenta las características de los caninos. Obviamente sabemos que los terceros molares tienen un mayor número de retención. Bien, ¿cuáles las causas principales? Clínicamente nosotros cuando vamos a observar la ausencia de una pieza retenida, bien, tomamos en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta primero el diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico de esta pieza dentaria? Vamos a observar clásicamente la ausencia de la presencia del canino retenido. En algún caso, apiñamiento dentario, no se va a observar el canino, se va a observar la presencia del temporario, bien, y también se va a observar una zona de apiñamiento a nivel de la zona anterior. Clínicamente se va a observar de esa forma. Bien, otra causa importante para que nosotros podamos realizar un buen diagnóstico es la parte del diagnóstico y generalmente se va a producir por lo siguiente. Va a producir una falta de espacio. Bien, la falta de espacio en algunos de los casos va a llegar a producir una posición ectópica. Bien, esta posición ectópica va a hacer de que el canino se va a encontrar directamente localizado hacia la parte tanto del vestíbulo como de la parte del paladar. O bien, como habíamos dicho, la presencia del temporario. Bien, ¿qué es importante remarcar? Es importante remarcar de que tiene que existir la presencia radiográfica para poder tener un buen diagnóstico. Radiográficamente también podemos observar algunas alteraciones, que son la presencia de una pieza supernumeraria. Podemos observar que
la presencia del saco coronario, bien, con una presión o formación tipo quística, bien, la alteración o presencia de algunos odontomas, bien, o la presencia de quistes, tomando en cuenta de que el saco coronario, bien, se va a encontrar en no una buena posición, bien. Podemos llegar a tomar en cuenta esas características para que podamos tener problemas en cuanto a la retención. Bien, ¿qué es importante tomar en cuenta en estos casos? Bien, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros vamos a ver los caninos retenidos, es importante tomar en cuenta de que nosotros debemos hacer un diagnóstico radiográfico importante. ¿Cómo hacer un diagnóstico importante radiográfico? A nivel de estudios que nos permitan describir por qué lugar se va a encontrar el canino retenido. ¿Se va a encontrar por la parte del vestíbulo o se va a encontrar por la parte del paladar? Bien. Esta es una técnica clásica que se llama la técnica de Clark o la técnica del objeto, donde podemos tomar 3 radiografías. Estas 3 radiografías nos van a permitir ver, bien, la posición donde se encuentra el canino, bien, y en relación de la parte del vestíbulo o en relación de la parte del paladar. ¿Cómo se hace? Se hace una proyección central y 3 proyecciones de tipo laterales, ya sea para la parte mesial o sea para la parte distal. Bien, ¿cómo se hace el plan de tratamiento? Bien, el plan de tratamiento siempre debe ser hablado con el ortodoncista, bien, o combinar la parte quirúrgica ortodóntica a la vez. Bien, generalmente requieren una sola, o podemos hacer una fase solamente quirúrgica, que es la extracción básica del canino. Bien, ¿cómo debemos realizar el tratamiento de tipo ortodóntico cuando nosotros estamos viendo estos detalles? Debemos evaluar los siguientes objetivos, ¿bien? Necesitamos primero obtener espacio en la arcada para que ese canino pueda volver a su posición habitual, ¿bien? Y tomar en cuenta el tipo de tracción ortodóntica que nosotros vayamos a tomar en cuenta, utilizar, ¿bien? Y siempre los protocolos de adhesión de anclajes de piezas incluidas, siendo fundamentalmente una buena exposición visual de la pieza retenida, ¿bien? Y realizar una buena adhesión para que la pieza dentaria pueda tener un buen anclaje. Bien, la fenestración clásica es esta, la que se hace una incisión a nivel de la parte gingival, donde está próximo, estamos hablando de un canino que está próximo a salir, que este solamente tiene una buena retención mucosa, bien, que consiste básicamente, si tiene una porción de hueso, en eliminar el hueso, o mucosa alrededor del diente incluido, con el fin de liberar y visualizar la corona para poder cementar el sistema de anclaje que permita la tracción ortodóntica. Bien, ¿qué tipo de indicaciones podemos utilizar en esta técnica? Generalmente es muy común, esta técnica la utilizamos cuando tenemos caninos submucosos en situación de tipo palatino. Bien, esa es una gran indicación. Las contraindicaciones que no necesariamente nos va a ser un poco incómodo a nivel vestibular. ¿Cuáles son las ventajas? Unas ventajas importantes que nos va a permitir un control visual directo de la pieza dentaria retenida, siempre por la parte del paladar. Es muy sencillo de realizar y el sistema de anclaje de la misma manera y siempre da un buen postoperatorio al paciente. Bien, el colgajo vestibular de reposición completa es cuando se realiza un colgajo vestibular, bien, exponiendo mediante una osteotomía la corona del diente retenido, bien, obviamente teniendo mucho cuidado, evitando dañar la unión amelocementaria, formando siempre un sistema de tracción ortodóntica que proceda a volver a reposicionar nuevamente el canino en la arcada, bien, siempre teniendo en cuenta, dejando obviamente expuesto el alambre que permita realizar su tracción. Bien, ¿cuáles son las indicaciones en aquellas otras piezas retenidas cuyo acceso es más favorable que sea por palatino, que se encuentre en una situación intermedia la parte vestíbulo palatino? Bien, siempre es importante que antes de realizar este tipo de técnica debe verse si hay presencia de dientes supernumerarios o odontomas,
se deben extraer para evitar de que estos produzcan algún daño a nivel de la zona y bloqueen la presencia de la fenestración. Bien, las contraindicaciones son aquellas detenciones que por su situación requieren una vía de acceso básicamente por la parte del vestíbulo. Bien, acá tenemos una imagen clínica. Hacemos la presencia de la reposición completa, donde se levanta el colgajo, se elimina el excedente de óseo que se está localizando bien en la zona, y se trabaja de esa misma manera, bien, reposicionando, obviamente colocando el alambre. El colgajo de reposición apical, que básicamente consiste en un colgajo vestibular mucoperióstico y permite acceder a su sutura de una manera más fácil. Bien, básicamente acá se va a exponer la corona y la pieza dentaria, y es más fácil poder cementar en el mismo acto o de forma diferida el botón ortodóntico. Bien, acá podemos observar en la imagen preoperatoria, hacemos la incisión, reponemos, evitamos cortar este tejido blando, bien, y lo llevamos en la parte más superior. Una vez localizado hacia la parte superior, lo que nosotros colocamos es un botón de tipo ortodóntico para poder realizar la tracción, bien, de esta pieza dentaria y reposicionarlo nuevamente en su lugar. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de esta técnica? Principalmente está indicado cuando el acceso es más favorable y se encuentre hacia vestibular, bien, netamente en una posición bastante alta. Lamentablemente su contraindicación no está indicado en aquellas piezas dentarias que se encuentran en la parte palatina, bien. Las ventajas más importantes de esta técnica, que es una técnica mucho más conservadora, bien, es de fácil acceso, se puede tranquilamente trabajar de una forma mucho más práctica y también se puede localizar y se puede traccionar de una manera mucho más sencilla con el botón ortodóntico. Bien, el colgajo de reposición vestibular y trasplantación apical consiste en la realización de un colgajo, bien, vestibular mucoperióstico que distalmente al diente retenido, que es localizado mediante movimientos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hacemos como un momento rotacional a nivel de la zona, llevándolo más hacia la parte palatina. Este colgajo se va a utilizar principalmente en piezas dentarias en caninos que se encuentran retenidos hacia la parte del vestíbulo. Esta técnica es una técnica que se está utilizando bien, pero ya con el pasar del tiempo solamente se hacen incisiones pequeñas con el fin de poder reposicionar de mejor manera, más práctica. Este tipo de indicaciones puede ser que crean un mejor acceso a nivel de la parte del vestíbulo, bien, y también pueden llegar a localizarse a nivel de la zona bien posterior, bien. Principalmente son aquellos dientes que van a tener una situación a nivel vestibular y van a tener un mejor acceso a nivel de la parte palatina. Es una técnica tipo ventana semiconservadora, pero el tema de este tipo de colgajo es que se hace una incisión lateral y se tiene que juntar en la otra parte, o sea, lo hace de difícil diseño. Bien, lamentablemente en este tipo de técnica, si bien hay un cerrado, tiene que ir por debajo de la parte, se cubre completamente y va por debajo del alambre. Bien, acá podemos observar la imagen clínica, bien, que se va colocando, se coloca azul de metileno en el lugar para poder eliminar completamente todo. Bien, y tenemos ya la posición completa y la localización de cada uno de las piezas dentarias que están en posición retenida. Bien, este tipo de indicaciones va a llevar a una situación más hacia la parte palatina. Bien, lo ideal para este tipo de técnicas con movimientos de colgajo son que estén directamente más localizados y próximos hacia la parte del vestíbulo. Bien, básicamente vamos a observar así
Esta es una técnica clásica, bien, donde se levanta el colgajo, se expone el canino por la parte palatina, bien, se coloca un botón ortodóntico, se coloca una fenestración y se reposiciona a nivel de la parte con un alambre directamente hacia el arco. Bien, acá quiero hacer un alto, ya casi para terminar. Bien, el día lunes a las 19 horas hora argentina, bien, vamos a estar presentes y vamos a estar compartiendo con el profesor con el profesor Barreiro, Federico Barreiro, maxilofacial de Paraguay, donde nos vas a estar hablando sobre cirugía bucal en paciente con compromiso médico. Bien, hay otro tipo de procedimientos que dentro de 15 días vamos a dar una charla que ya se dejó de hacer, pero en algunos lugares todavía se siguen haciendo, que es la técnica del autotransplante dentario. Bien, esto se puede llegar a utilizar cuando la pieza dentaria haya salido de su lecho por algún tipo de trauma, accidente o algún tipo de alteración, bien, en la zona, se puede llegar a presenciar este tipo de tratamientos, bien, o la reposición dentaria mediante la transposición de la pieza dentaria. ¿A qué me quiero referir? Cuando nosotros tenemos, bien, una pieza dentaria, en este caso el 4.6, y que está con un proceso crónico, y sacamos la pieza dentaria que vendría a ser el 8, bien, y la reposicionamos, bien. En este caso lo que se hizo fue sacar el 8 superior y se reposicionó en una zona del 6. ¿Cómo se hace este tratamiento? Lo vamos a hablar, lo vamos a conversar en una clase muy linda denominada autotransplante dentario, donde tenemos una experiencia bastante interesante como un tratamiento conservador que ya se describió, hay muchos casos acerca de esto, bien, que se puede realizar como una técnica. Y como siempre les digo a todos, siempre hay que planificar cada tratamiento para que nosotros podamos conocer todo lo que es la parte de anatomía, la parte de la biología, para tener unos buenos resultados en cuanto a todo. Bien, hoy hicimos como una prueba piloto, bien, básicamente vamos a estar proyectando más información en cuanto a los tratamientos, bien. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, con gusto los vamos a ir respondiendo. Bien, gracias a todos. Doctor Jair Gómez, un gusto grande. Gracias por acompañarnos también nuevamente desde Perú. Muchos saludos a toda la gente de Perú. Bien. Vallesca, qué gusto grande desde Brasil. Un cordial saludo a la gente también de Brasil. Doctor Julio César, un cordial saludo desde Tarija, Bolivia. Bien. Doctor Miguel Ángel Torrico, también un cordial saludo a usted desde Cochabamba. También gracias por acompañarnos. Bien. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, queridos colegas, vamos a ir. Bien, lo que quiero enfatizar, si bien vamos a hacer una charla muy cortita, de que para poder realizar un buen tratamiento de las fenestraciones dentarias, tenemos que tomar en cuenta, bien, algo que es importante, el tratamiento quirúrgico que nosotros vayamos a hacer, bien. Antiguamente lo que se sacaba mucho tejido blando y se cortaba y se exponía. Actualmente lo que se está haciendo es dotar el tejido blando para no dejar sin soporte en el momento de la tracción. Bien, siempre para poder localizar un canino retenido, si bien se tenían las técnicas de CLAT, radiografías oclusales y todo eso, es necesario, bien, es necesario tener en cuenta de que nosotros necesitamos radiografías panorámicas, bien, pero también algo más importante, tomografías. Con una tomografía sí podemos visualizar exactamente por dónde se encuentra, bien, el canino. Bien, no nos mandemos a utilizar solamente
una panorámica simple. Si bien la clínica es soberana, el aumento de volumen también nos va a guiar, pero no necesariamente ese aumento de volumen puede ser que nos esté dando una buena alternativa. Doctor Jaime Lara, un gusto grande, un cordial saludo también para usted. Gracias a la gente de Colombia también por acompañarnos. Doctor Pablo, gracias por su pregunta. Nos pregunta cuánto tiempo demora la tracción del canino en vestibular. Bien, cuando hablamos de tracción, habitualmente eso va a depender mucho de la característica de hueso. Bien, cuánto hueso y de la edad del paciente. Cuando se hace una tracción, básicamente toma mucho en cuenta eso, si es un paciente joven, por el tipo de hueso que tiene, o es una persona adulta. Lo habitual en el tratamiento de tracciones ortodónticas demora entre 6 a 8 meses, dependiendo el tipo de retención, si tiene mucha cantidad de retención ósea, o si tiene solamente retención de tipo mucoso, obviamente que el tratamiento va a ser mucho más rápido, pero sí toma un tiempo en poderse posicionar nuevamente y traccionarse en cuanto al canino, ¿bien? Sí, cuando tengamos un canino que tenga una retención a nivel ósea, tenemos que hacer puntos bastante liberando de la cantidad de hueso necesario para que el canino vaya a posicionarse nuevamente, ¿bien? Obviamente que debe haber espacio para que el canino se posicione en el lugar donde tenga que tener. Gracias por su pregunta, doctor. Doctor Jair, otra pregunta. ¿La atracción tiene que ser instantánea o hay que esperar un tiempo? Esto es una buena pregunta. Cuando nos sentamos con el ortodoncista, tenemos que planificar justamente esto. Lo ideal es realizar primero un tratamiento completo, que tengamos un espacio donde vayamos a reposicionar el canino de parte quirúrgica. Bien, cuando tengamos el espacio necesario, ahí sí se debe realizar la cirugía para la tracción. No se debe realizar antes cuando no tengamos el espacio donde vaya a posicionarse nuevamente la pieza dentaria. Bien, necesitamos posicionarlo de alguna forma para que también tengamos un mejor tratamiento. Bien, ¿hasta qué edad se puede realmente reposicionar un canino retenido? Es difícil responder esta pregunta, una vez me la hicieron. Bien, creo que la biología toma mucho partido. Si en varias ocasiones o el canino tiene algún tipo de malformación, dilaceración, o vemos de que el tejido óseo es bastante consistente, o hay la presencia de otras cosas más, se debe evaluar, realizar la exéresis, bien, de la lesión, bien, para no tener ningún inconveniente, bien. Sí, cuando ustedes hagan la tracción de un canino, deben conversar con el ortodoncista completamente. Hay dos tipos de técnicas que algunos ortodoncistas prefieren que dejemos una ventana en un colgajo de reposicionamiento a nivel hacia la parte apical, o podemos llegar a cubrirlo y que la pieza del canino salga a nivel del tejido blando. Eso debe ser muy conversado, muy hablado, pero siempre evitemos las trabas óseas que pueden surgir alrededor de la corona y evitemos hacer desgastes a nivel de la pieza dentaria misma, sino tienen que ser liberar los espacios óseos para que la pieza dentaria se reposicione nuevamente. Bien, no, gracias a usted, doctor Pablo Blancas. Bien, siempre otro detalle más. Más adelante vamos a hablar sobre reimplantación dentaria, que es una técnica clásica, ya conocida hace mucho tiempo, bien, que nosotros vamos a tomar en cuenta en cuanto a su reposicionamiento. Cuando se hace la exéresis de una pieza y se puede reimplantar otra. Bien, esa fue descrita hace mucho tiempo por Andreasen, es una técnica que se utilizó mucho
No es una técnica que pasó a la historia, pero es una técnica que sí la tenemos que tomar muy en cuenta. Bien, ¿por qué la tenemos que tomar muy en cuenta? Porque si nosotros no realizamos un buen abordaje quirúrgico, bien, vamos a tener complicaciones. Lo ideal, esto también es controversial, conversaba con un ortodoncista, bien, saludos a todos los doctores que se estaban uniendo, bien, ¿hasta qué edad se puede realizar las tracciones? Y me decían que básicamente como sugerencia daban hasta los 30, más de eso no. Así que tengamos mucho para ver. Doctores, me preguntaban por privado si esto va a continuar. Sí, quédense tranquilos que esta charla lo vamos a grabar. YouTube, donde nos acompañen, donde estamos colocando todas las charlas. Y hoy, básicamente creo que ya estamos terminando. Quiero mandarles un cordial saludo a todos, chicos. Gracias por seguirme. Ya la otra semana vamos a sacar los días, los horarios, las fechas en cuanto a los diferentes tipos de exposiciones que vamos a tener. En los vivos nos van a estar acompañando grandes referentes en el área de cirugía maxilofacial, en el área de cirugía oral, en implantología, y también si ustedes quieren un tema muy especial o específico, también los vamos a ir tratando, ¿bien? Nuevamente les hago llegar mis cordiales saludos. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo, ¿bien? Y también quiero invitarles nuevamente el día lunes a las 19 horas, hora argentina. Igual después en el link tienen los horarios de cada país. No se pierdan porque va a estar el doctor Barreiro, donde vamos a estar conversando, hablando acerca de los tratamientos al paciente diabético, hipertenso y todos los tipos de alteraciones que pueda llegar a tener cada uno de ellos. Bien. A todos ustedes, gracias chicos por acompañarme hoy. Muchas bendiciones y saludos cordiales a todos y nos vemos el día lunes. Gracias a todos por seguirnos. Igual esta charla la vamos a dejar en YouTube para que la puedan ver completamente. Saludos y muchas bendiciones. Hasta luego. Gracias a todos.